Gracias a ASEC, Adictum Abogados, por la invitación a este foro. Gracias, José Carlos y Ricardo. Y como ha dicho bien Ricardo, el formato por el que hemos optado se distribuye en pequeñas y brevísimas ponencias. Esto es muy peligroso que lo diga un jurista, porque ya saben ustedes que cuando un jurista dice que voy a ser breve, significa todo lo contrario, así que eso lo borro. Y a mí me es indiferente que si ustedes tienen alguna cuestión mientras vamos hablando cada uno de nosotros, incluso pienso que sería más ágil, ¿no?, cuando se suscite un tema de interés, que podamos empezar con el coloquio, sin perjuicio luego de seguir con el núcleo de la ponencia. Hemos dividido las ponencias en 3 apartados. Yo voy a hablar en primer lugar de la responsabilidad privada, iba a decir civil, pero no solamente es civil, porque es también responsabilidad por no promoción de disolución, es también responsabilidad concursal, en fin, la responsabilidad en el ámbito privado de los directores financieros. Después mi compañero Antonio Cava va a hablarles del ámbito penal, de la responsabilidad penal, y finalmente Vicente García, también compañero de Adictum Abogados, pues va a hacer referencia a ciertos casos que nos han parecido, le ha parecido a él pues interesantes desde el punto de vista práctico, en donde se dilucida supuestos de responsabilidad tanto civil como penal de los directores financieros. Entonces, comenzando con el primer ámbito, que como les digo es la responsabilidad, el riesgo de responsabilidad en el ámbito del derecho privado. No tengo que explicar mucho al afirmar que la responsabilidad de los directivos se está convirtiendo en un gran problema. Hay quien dice, y yo lo suscribo, que realmente se ha convertido esta profesión en un cargo o en unos cargos de alto riesgo. Todo esto empezó ya hace muchos años. Para los que tenemos una cierta edad, por desgracia, nos acordamos, otros no. Pero todo esto empezó hace mucho tiempo, ya con la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas del año 89. Ahí comenzó la tendencia a responsabilizar a los directivos por los daños o por la mala gestión que se pudiera ocasionar por parte de la sociedad, bien a los socios, bien a terceros. Hemos llegado a un extremo tan peligroso en que efectivamente, tratándose de administradores sociales, se les responsabiliza, lo cual quiere decir desde el punto de vista práctico que se les hace pagar lo que en realidad debería pagar la sociedad, se les hace pagar de su propio patrimonio pues cuestiones y contingencias que, insisto, serían en principio responsabilidad de la sociedad, de la compañía para la que trabajan. Esto comenzó, como digo, con los administradores, y la tendencia que se ha observado en estos años es que se va bajando desde la escala eminentemente orgánica, es decir, consejos de administración, hacia la alta dirección. Y cada vez más hay sanciones por incumplimiento de tipo económico que se dirigen contra estos directivos, altos directivos de la compañía. Y, lógicamente, uno de los contextos en el que se produce un riesgo mayor es precisamente el del director financiero, en donde se advierte que la ampliación de funciones que han tenido ustedes, la mayor parte de ustedes que están aquí, la ampliación de funciones, la ampliación de responsabilidades da lugar también a un amplio una amplia área de alerta, que es como se denomina ahora en el ámbito de los sistemas de cumplimiento. Entonces, para hacerlo simple, porque luego podemos comentar otras cuestiones, conocemos lo que son los estándares de los principios generalmente aceptados de estándares de cumplimiento normativo. Y a partir de ahí se ha establecido una cuestión de prevención en torno a la figura específica del director financiero. Estos estándares comienzan por determinar las funciones que tienen asignadas y después los deberes que han de cumplir en el ejercicio de las funciones. Porque hay una cuestión muy importante que hay que tener en cuenta. El director financiero no responde porque adopte una mala decisión, no responde porque la decisión que haya tomado en el ámbito de sus competencias suponga un negocio negativo para la sociedad. Responde cuando ha infringido los deberes que el ordenamiento le encomienda en el ejercicio de sus competencias. Tenemos que recordar
y esto es muy importante, como digo, para determinar el ámbito de riesgo y las áreas de alerta, que el riesgo de empresa es de la sociedad, sigue siendo de la compañía, a pesar de la presión que hay sobre los directivos en cuanto a su responsabilidad. Pero el riesgo de la decisión sigue siendo de la compañía. Por lo tanto, el directivo no responde por un resultado, porque haya salido bien o mal el negocio que él ha propuesto o que él ha decidido. Responde porque su obligación no es una obligación de resultado, responde porque no ha aplicado los deberes que el ordenamiento le encomienda en el ejercicio de esa función, ya que su obligación principal es una obligación de medios, de poner los medios, de cumplir los deberes, no de obtener resultado alguno. Esto es una cuestión importante que hay que tener en cuenta. El negocio, la decisión puede ser mala, puede ser ruinosa, pero esto no es determinante a la hora de que el directivo, que el director financiero responda de ninguna consecuencia negativa de esa decisión. ¿Qué ocurre? Que en el caso de los directores financieros, como todos ustedes saben mucho mejor que yo, porque para eso desempeñan esas funciones, el ordenamiento jurídico español no determina cuáles son sus funciones y tampoco determina cuáles son sus deberes, al contrario de lo que ocurre con los administradores, por ejemplo, de las sociedades, que desempeñan una función orgánica. En nuestro caso no hay una ley, como ocurre, digo, repito, en el caso de los administradores, no hay una ley que nos diga la función del director financiero es esta, los deberes que tienen que cumplir son estos y, por lo tanto, cuando incumplan estos deberes tendrán responsabilidad. No la hay. ¿Qué es lo que se ha hecho por parte de la jurisprudencia? Que es lo que nos interesa a nosotros. Pues se han construido una serie de ámbitos de riesgo, una serie de áreas de alerta sobre la base de los deberes que surgen de la aplicación de la normativa general, aplicados a las funciones específicas que ellos desempeñan, que es brevemente a lo que me voy a referir ahora. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, cada compañía es un mundo, eso está claro, pero lo que sí se observa es una tendencia a ampliar el ámbito de las competencias y el poder de decisión de los directores financieros. Ahora, nadie discute que en la mayor parte de las compañías, ellos o ustedes adoptan decisiones de carácter estratégico, decisiones que tienen que ver con inversiones, con financiación, es decir, decisiones que se refieren al conjunto de la planificación estratégica de la compañía, con responsabilidades específicas en ámbitos muy comprometidos, como pueden ser, por ejemplo, las fusiones y las escisiones o las adquisiciones de empresa, al mismo tiempo que en muchas ocasiones son los responsables de supervisar la gestión económica o los propósitos económicos de la sociedad. Entonces, de este cúmulo de funciones que desempeñan los directores financieros, lo fundamental a efectos de responsabilidad es determinar si lo hacen como simples directivos, aunque sean directivos muy relevantes, porque digo que sus decisiones tienen trascendencia en el ámbito estratégico de la empresa, si lo hacen como directivos, simples directivos, o si lo hacen como altos directivos, porque esto es lo fundamental a efectos de responsabilidad de carácter privado. Entonces, ¿cuándo sabemos que un director financiero es director o es alto director, alta dirección? Depende, según la jurisprudencia, de las funciones que desempeñe en el caso concreto. Pero, sin embargo, hay 3 rasgos a los que debemos atender. 1, que efectivamente goce de un poder de decisión con gran autonomía y que solo esté limitado por criterios derivados del Consejo Administrador, de Administración. Es decir, que un alto directivo no sigue órdenes como un directivo normal, no sigue instrucciones específicas como un directivo normal, sino que lo único que hace es sujetarse a criterios de política general de la empresa y dentro de esos criterios él tiene gran poder de decisión. Primer rasgo, que surge de la jurisprudencia. Segundo rasgo, el alto directivo tiene además poderes generales de la empresa. Ahora bien, no se confundan, poder general no significa poder exhaustivo relativo a todas las áreas de la empresa. Poder general significa
poder de decisión en áreas estratégicas de esa empresa. Esto es muy importante, porque claro, la responsabilidad de un directivo y de un alto directivo es, desde el punto de vista jurídico, absolutamente distinta. Un alto directivo responde absolutamente por infracción de los deberes que ahora voy a comentar, lo que no hace un directivo, podríamos decir, ordinario. Y, en segundo lugar, el alto directivo está sujeto a responsabilidad concursal, cosa que no está sujeto el directivo importante, pero de carácter ordinario. Entonces, segunda nota que les comentaba, el poder general, pero poder general entendido no como poder que englobe todas las decisiones de la empresa, no, es suficiente con que se refiera a áreas estratégicas de esa empresa. Y sin duda, la dirección financiera es un área específicamente importante y de relevancia en ese contexto. Por lo tanto, lo normal será que el director financiero sea un alto ejecutivo a efectos de responsabilidad. No digo a efectos de contratos laborales, que luego lo vemos si ustedes quieren. Y la última nota que caracteriza al alto ejecutivo es su dependencia directa, bien del Consejo de Administración, bien de un consejero delegado o de un director general. Es decir, que no hay mandos intermedios, depende directamente del director general o bien del consejero delegado, o si no existen estas figuras, del Consejo de Administración. ¿Y por qué les decía que lo importante no es lo que diga el contrato, sino lo que hace de verdad, de hecho, en cada caso concreto el director financiero? Pues por una cuestión muy sencilla. La jurisprudencia, primero laboral, pero ahora civil, peligrosamente, es unánime en el sentido de decir que las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. La calificación jurídica de los contratos, y obviamente también de los contratos laborales, no se determina por lo que diga el contrato. Es decir, ustedes pueden tener un contrato que ponga directivo, un trabajador normal, y sin embargo, desde el punto de vista de su responsabilidad, y ya mi compañero les contará resoluciones sobre estas cuestiones, desde el punto de vista de su responsabilidad son altos directivos. ¿Por qué? Porque reúnen las condiciones que a grosso modo les he indicado. Un ejemplo que ha sucedido hace poco, un director financiero de una gran compañía que adquirió unos productos de alto riesgo en los mercados OTC. Este señor no tenía poderes de la compañía, por lo tanto, en principio él pensó que él no era alto directivo. Dice, no, yo solamente soy director financiero, no soy alto directivo. Y sin embargo, el tribunal estimó que disponía de poderes generales, aunque, como les digo, ni eran globales, ni estaban otorgados mediante poder notarial. Por lo tanto, tampoco podemos equivocarnos. No podemos decir, yo no tengo poderes generales porque mi compañía no ha ido al notario a darme poderes. No tiene nada que ver. Hombre, es importante. Si se tienen los poderes, está claro que se tienen. Pero aunque no se tengan, esto no significa que no se disponga de poderes generales. Porque en el ámbito jurídico, en el ámbito mercantil, está lo que se llama el poder aparente, que es una cosa muy peligrosa, que hay que tener muy en cuenta y que luego, si quieren, comentaremos más en concreto lo que significa. Bien, esto en cuanto a las funciones. En relación con los deberes, ¿qué deberes tiene un director financiero? Pues tiene dos deberes. Tiene el deber de diligencia y el deber de lealtad. Y ustedes me dirán, pues igual que los administradores de las sociedades, si esos son los deberes que la Ley de Sociedades de Capital atribuye a los consejeros, a los administradores de las compañías. Y yo les diré, sí, tienen ustedes razón, son los mismos deberes, diligencia y lealtad. Pero esto no significa que el director financiero tenga el mismo régimen de responsabilidad que los consejeros, por una razón muy sencilla, porque los deberes de diligencia y lealtad no surgen de la Ley de Sociedades de Capital, sino que surgen de la consideración del director financiero como gestor de negocios ajeno y cargo de confianza. Esto es una cuestión que no se discute en la jurisprudencia. Se tiene un deber de diligencia y se tiene un deber de lealtad porque se es gestor de intereses de otros. ¿De qué otros? De la compañía. Y por lo tanto, en estos casos, como se está gestionando el patrimonio que no es propio, en estos casos el ordenamiento establece unos deberes
específicos, mucho más fuertes, más rígidos que los que se atribuye a una persona normal, como son los que le comento, diligencia y lealtad. Y la lealtad, para entendernos, es algo muy simple. Es la buena fe que está en el Código Civil, pero extralimitada absolutamente por la relación de confianza que se establece entre la compañía y el alto directivo. ¿Qué consecuencias tiene que estos deberes se atribuyan al director financiero por su condición de gestor de negocios ajenos y no por su condición de administrador? Pues bastante buenas para ustedes, porque, en primer lugar, no se les puede responsabilizar por no promoción de la disolución. Esto es una responsabilidad exclusiva de consejeros. Nunca, en ningún caso, puede responsabilizarse a un director financiero por no promover la disolución. Y les recuerdo que la no promoción de la disolución se produce sustancialmente, en lo que nos interesa, ante la situación de pérdidas significativas de la compañía y la inactividad del directivo. Es decir, la compañía está en pérdidas significativas y el administrador no hace lo que la ley le dice que tiene que hacer para que esta situación no se perpetúe, que es sustancialmente instar la disolución de la sociedad. Bien, el riesgo de responsabilidad en este caso es amplísimo, porque obliga al administrador culpable a hacerse cargo de todas las deudas posteriores de la sociedad, posteriores al acaecimiento de esa causa de disolución, es decir, a la situación de pérdidas significativas. Una responsabilidad enorme. Sin embargo, como les digo, este tipo de responsabilidad de ningún modo es aplicable a un director financiero, precisamente porque no es administrador, no es más que por eso. Y el régimen de responsabilidad de administradores es excepcional. Y, por lo tanto, como todo lo excepcional, en derecho no admite una interpretación en sentido amplio. Ahora bien, esto no ocurre lo mismo con la responsabilidad concursal. La responsabilidad concursal es otro ámbito de riesgo muy amplio en los altos directivos, porque, fíjense ustedes, ante una situación de concurso de las compañías, que saben que significa que es insolvente, es decir, que no tiene dinero para pagar a sus acreedores, pues ante una situación de concurso de la compañía, el directivo es obligado a pagar los créditos, o sea, las deudas que la sociedad no ha podido abonar con su patrimonio. Es decir, es una responsabilidad todavía más amplia que la anterior de no promoción de la disolución. No solamente hay que pagar las deudas posteriores, sino todas aquellas que no puedan ser satisfechas con los fondos de la compañía. Lamentablemente tengo que decirles que esta responsabilidad sí que afecta a los directores financieros. Desde la reforma de la ley concursal del año 2011 se establece específicamente que son sujetos activos de esta responsabilidad los apoderados generales. Y ustedes dirán, bueno, apoderados generales no somos. Pero yo les digo, cuidado, e insisto en lo que he comentado antes, cuidado. Ya sabemos lo que significa apoderado general en el ámbito jurídico, que no es tener poderes de toda la empresa, sino poderes relativos a áreas estratégicas de la misma. Y yo les digo que esto significa así porque precisamente esta reforma de la ley concursal del año 2011 se encomendó a un grupo, a una sección especial de la Comisión General de Codificación, en la que tuve el honor de participar y asistir. Y precisamente esta reforma se propuso por el grupo del que yo formaba parte. Luego, la responsabilidad concursal es un ámbito de riesgo importante para los directores financieros. Y luego, en cuanto a al último ámbito de riesgo, que es la responsabilidad, podríamos decir, ordinaria, es decir, la que surge por incumplimiento de estos dos deberes, de diligencia y de lealtad, también hay una diferencia de trato entre administradores y directores financieros. Una diferencia de trato que, en fin, yo pienso que
les resulta en cierto modo beneficiosa porque limita el ámbito de la responsabilidad. Me estoy refiriendo que en este caso al director financiero solamente le puede exigir responsabilidad su propia compañía. No ocurre como con los administradores. A los administradores les puede exigir responsabilidad su propia compañía, pero también la minoría de los socios e incluso los acreedores en ciertas situaciones a las que se refiere la Ley de Sociedades de Capital. En el caso de ustedes, no es posible. No es posible ni que la minoría de los socios, ni tampoco que los acreedores se dirijan contra ustedes en razón de daños ocasionados al patrimonio social, ¿eh? Con esto quiero decir que sí es posible que se genere la responsabilidad por daños ocasionados directamente a cada uno de los socios o a los terceros, sea cual sea la condición de tercero. Y ya para acabar voy a referirme brevemente a lo que significa el deber de diligencia y el deber de lealtad. Deber de diligencia, ¿qué significa? No es el deber del padre de familia, de la diligencia del padre de familia, eso lo tenemos todos claro. Es el deber que obliga a una persona con conocimientos y experiencia sobre una materia determinada, en este caso del ámbito financiero, del ámbito económico, a comportarse de tal manera, de la misma manera, mejor dicho, que lo haría un empresario normalmente prudente para sus propios asuntos. Y ustedes dicen, qué cosa más rara esto que me ha dicho ahora mismo. Bueno, es lo que dice la jurisprudencia ahora. Es una manera de decirnos varias cosas, que les voy a resumir. Uno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Conocer, tener competencia para la función que van a desempeñar. Ya no vale lo de antes, es decir, es que, oiga, yo he tomado una decisión de inversión, pero la he adoptado porque me lo ha dicho no sé quién, pero es que yo realmente de eso no tengo ni idea. Acceder a ejercer un cargo en condiciones de incompetencia profesional, es decir, sin tener los conocimientos adecuados para ese cargo, es negligencia. Negligencia. Y, por lo tanto, es un presupuesto de responsabilidad. Luego, lo primero, tener esos conocimientos. Lo segundo, informarse. Venir informado de casa, como les he dicho, tener los conocimientos, pero además informarse de manera diligente. Y para informarse de manera diligente, y esto será luego ley en su momento, en cuanto se aprueben las reformas que están ahora mismo en curso, aunque ya les digo que la jurisprudencia lo tiene asumido desde todos los puntos de vista en cuanto a los hitos que les estoy comentando. Segundo, para estar informado de manera diligente, uno tiene que vigilar. Vigilar supone predisponer un sistema, que no les digo que tengan que hacerlo ustedes, porque esto es una cuestión de la compañía, pero en la medida en que el ámbito de funciones les afecte a ustedes, tienen que exigir o proponer, mejor dicho, que el método o el procedimiento de supervisión de la ejecución de esas funciones también se refiera a las funciones, a las competencias que ustedes tienen asignadas. ¿Por qué? Porque su función principal es vigilar. Vigilar lo que se haga en el procedimiento y vigilar a las personas que están a sus órdenes o que están por debajo en la escala jerárquica de la gestión empresarial, obviamente en el ámbito de esta unidad administrativa. Tienen, por lo tanto, que tener un sistema predispuesto de vigilancia específicamente diseñado para este área, y ese sistema de supervisión o de vigilancia les va a permitir detectar errores o detectar comportamientos inadecuados de todo el organigrama que trabaje en ese área. Y, por lo tanto, intervenir cuando observen que puede producirse un daño. Esto es lo que significa el deber de diligencia. Vigilar, investigar e intervenir en cuanto se observe que puede producirse un daño a la sociedad. De hecho, como les va a comentar luego mi compañero, la mayor parte de las sanciones a los directores financieros están precisamente no porque ha hecho algo mal o porque ha dejado de hacer algo que debería hacer, sino porque ha infringido su deber de diligencia en el aspecto de vigilar. Hay un caso, por ejemplo, que a mí me llama la atención, de un director financiero que autorizó unos gastos extraordinarios e injustificados de su director general. Esto supuso para él una sanción
aunque era su director general. El tribunal consideró que era su director general, que además le había contratado a él. Claro, ¿cómo iba a decirle al director general que no, es que autorizó los gastos? Pues los autorizó, pero eso significó que él había eludido su deber de supervisar, de vigilar y de controlar, porque al fin y al cabo, como dice la jurisprudencia, son garantes del sistema. Y esto atendiendo a su función concreta, porque hay algunos directores financieros, como el de otro caso, que además de ser director financiero, estaba específicamente encargado de vigilar el cumplimiento del código ético. Entonces, todavía peor. Cuanto más funciones, más se amplían los deberes de diligencia y de lealtad. Bueno, y finalmente, ya para terminar, me refiero al deber de lealtad. El deber de lealtad, como les he comentado antes, significa simplemente que hay que tener más buena fe de la que se nos exige a cualquier ciudadano, por la confianza y por el hecho de que se gestionan intereses ajenos, y esta buena fe exagerada, podría decir, supone, en definitiva, que el director financiero tiene siempre que actuar en beneficio de la sociedad. Es decir, no puede beneficiar ni a sí mismo ni a ningún tercero en contra del interés de la sociedad que ha de promover. Específicos deberes que derivan de esto, porque esto es una cláusula general, pues son los que ustedes tienen en la Ley de Sociedades de Capital. No aprovecharse de las oportunidades de negocio, no hacer uso de los activos sociales, el deber de secreto, en fin, todos esos. Porque son los mismos. Pero lo importante no es esto, no son los deberes que tenemos en la ley y que podemos estar seguros de que hemos de cumplir. Lo importante es que se retenga que el deber principal es el deber de lealtad y que éste da lugar a deberes conexos, deberes derivados, en cuanto supongan una infracción de su contenido, que es, como les acabo de comentar, muy simple. Hay que promover el interés de la sociedad y nunca es posible actuar en conflicto entre el interés de la sociedad y el propio del director financiero. Y con esto he acabado, luego comentamos en el coloquio lo que consideren. Muy bien, pues muchas gracias.